El buque diplomático Harmonize hizo honor a su nombre en el sentido más literal, existiendo en el tenue espacio entre territorios humanos y Alari donde ninguno de los bandos podía reclamar absoluta autoridad. David Aonkuo se paró en una de las salas de observación del barco. Revisando sus notas en un bloc de datos mientras trataba de manejar la ansiedad que había sido su compañera constante desde la asignación comenzó hace 3 semanas. Era una DC cultural que era diplomático. Manera de decir que él era la persona responsable de asegurarse de que el equipo de negociación de Humanity no lo hiciera accidentalmente insultar a sus contrapartes Altari a través de la ignorancia de las costumbres y protocolos. Fue una posición que sonaba más prestigioso de lo que parecía, especialmente dado que la experiencia de David era completamente académica. Él había estudiado historia y cultura Altari en la universidad, escribió su tesis doctoral sobre el gobierno Alari preimperial estructuras, y de alguna manera eso lo había calificado para esta misión diplomática de alto nivel a pesar de nunca haber de hecho conocido a una persona Alari antes del mes pasado. Las negociaciones mismas fueron yendo razonablemente bien, considerando todas las cosas. Después de años de guerra fría tensión tras las disputas fronterizas y la sospecha mutua, ambas partes parecían genuinamente comprometidas a encontrar una solución pacífica. La delegación humana estuvo encabezada por la embajadora Sarah Chan, diplomática de carrera con décadas de experiencia en negociaciones complicadas. La delegación de Altari estuvo encabezada por la propia reina Azara Bastal, que había sorprendido a todos. La mayoría esperaba que ella enviara representantes en lugar de supervisando personalmente las conversaciones con una especie con la que su imperio había estado en conflicto. La reina Azara era joven para un gobernante soberano, solo 35 años, habiendo ascendido al trono 5 años hace poco después de la muerte de su madre. En esos 5 años, ella había consolidado el poder con despiadada eficiencia, eliminó la oposición interna a su gobierno y se estableció como una fuerza a tener en cuenta dentro de la política imperial de Alari. Ella era brillante, calculadora y, según los informes de inteligencia, temida por sus propios asesores tanto como por enemigos potenciales. David había leído todo lo disponible sobre ella. Análisis académicos de sus maniobras políticas, evaluaciones de inteligencia de su pensamiento estratégico, incluso algunos comentarios culturales sobre su impacto en la modernidad sociedad de Alari. Pero nada de eso lo había preparado para conocerla en persona. La primera vez que vio a la reina Azara durante la recepción formal hace 3 días, el cerebro de David esencialmente había sufrido un cortocircuito. Ella era él no tenía palabras adecuadas. Hermosa era insuficiente. Golpear estuvo más cerca, pero aún faltaba algo esencial. Ella tenía los rasgos característicos de Alari, las orejas largas que rastreaban el sonido con precisión depredadora, la elegante estructura ósea, los ojos oscuros que parecían ver a través de cualquier pretensión. Pero en ella se combinaron en algo que hizo que la compostura profesional de David se disolviera, en tartamudeo incómodo. Ella era alta, moviéndose con la gracia inconsciente que vino del entrenamiento de combate de por vida, vistiendo atuendos formales que de alguna manera lograron ser elegantes y intimidante. Cuando entró en la sala de recepción, las conversaciones habían muerto y la gente había retrocedido reflexivamente, creando un espacio a su alrededor que hablaba con la autoridad que ella mandaba. David inmediatamente miró hacia otro lado y no había mirado hacia atrás porque, según su investigación, el contacto visual prolongado con la realeza de Alari fue considerada un desafío a su autoridad, una violación del protocolo, eso podría tener graves consecuencias diplomáticas. Así que había mantenido cuidadosamente su mirada en algún lugar a su alrededor hombro o clavícula siempre que ella estuviera presente, hablando cuando se le dirigiera, pero nunca reunión de sus ojos directamente. Lo que David no se dan cuenta de que la investigación se basó en los protocolos de aproximadamente 200 años que había evolucionó significativamente en la cultura moderna de Alari. Sociedad contemporánea de Alari aún mantenía la formalidad jerárquica, pero los protocolos específicos de contacto visual se había relajado considerablemente. Mirar a la realeza mientras se dirigía era ahora esperado como un signo de compromiso honesto en lugar de prohibido como presuntuoso desafío. Entonces, desde la perspectiva de la reina Azara, este deseo cultural humano deliberadamente se negaba a mirarla, lo que le pareció una profunda falta de respeto o un profundo miedo, y ella no pude determinar cuál era más insultante. Adis Shaonkuo.
Una voz interrumpió la revisión nerviosa de David de sus notas. Levantó la vista para encontrar al embajador Chin acercándose, ella expresión que conlleva el tipo de neutralidad diplomática que generalmente significaba que algo andaba mal. La reina solicité su presencia en la sesión de esta tarde. Ella quiere su opinión sobre los precedentes históricos de las discusiones sobre límites territoriales. Por supuesto, respondió David, tratando de sonar profesionalmente seguro en lugar de ansioso. He preparado notas sobre los tratados fronterizos preimperiales que podrían proporcionar marcos útiles. Bien, dijo Chen, pero ella no se fue de inmediato. Estudiando a David con la mirada evaluadora que la convirtió en una negociadora tan efectiva, David, necesito preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente. ¿Te tengo a ti? ¿Hiciste algo para ofender personalmente a la reina Azara? David sintió que le caía el estómago. ¿Qué? No, quiero decir que no intencionalmente, ¿verdad? Sus asesores han estado haciendo comentarios sobre la falta de respeto humano, mencionándote específicamente por tu nombre, dijo Chen cuidadosamente. No puedo aclarar la respuesta sobre cuál es la ofensa real, pero está creando tensión que complica las negociaciones. Si ha violado inadvertidamente algún protocolo, necesito saberlo para que podamos abordarlo. He estado siguiendo adecuadamente protocolos como se describe en las pautas culturales de Iltari. David dijo que probablemente demasiado a la defensiva. He tenido cuidado de mantener la distancia adecuada, usando corregir las formas de dirección, evitando todo lo que pueda interpretarse como David. Chen interrumpió amablemente. ¿Puedes mirarme y decirme honestamente que no has notado ninguna tensión particular con la reina? David miró a los ojos del embajador y se dio cuenta de que había sido evitando pensar en esta pregunta precisa. Ella parece enojada, pero pensé ese era solo su comportamiento general. Los informes dicen que es intimidante y que no tolera la incompetencia. Ella no es enojado con todos. Chen señaló, ella ha sido perfectamente cordial con el resto de nuestro equipo, pero contigo específicamente, hay algo raro. Y sea lo que sea, está empezando a afectar las negociaciones más amplias. Ella hizo una pausa. Necesito que averigües que está mal y lo arregles. Estamos demasiado cerca de un gran avance para permitir que las relaciones interpersonales, los problemas descarrilan todo. Después de que Chin se fue, David pasó las siguientes 2 horas revisando obsesivamente todo lo que sabía sobre el protocolo real de Iltari, buscando cualquier posible error que pudiera haber cometido. No encontró nada obvio. Él había sido siguiendo las pautas. Exactamente como está escrito en sus materiales originales. Pero tal vez ese era el problema. Tal vez las fuentes estaban desactualizadas o incompletas. Tal vez las costumbres modernas de Iltari habían evolucionado más allá de lo que había aprendido en entornos académicos. Para cuando se convocó la sesión de negociación de la tarde, David se metió en un estado de pavor profesional. Entró en la sala de conferencias con un equipo cuidadosamente preparado, notas, tomó su asiento designado en la mesa de delegaciones humanas y absolutamente no miró a la reina Azara, que se sentó a la cabeza de la mesa de delegaciones de Iltari, en una posición que dominaba todo el espacio. La sesión comenzó con discusiones sobre límites territoriales, revisando propuestas y contrapropuestas que se habían estado desarrollando durante la semana pasada. David escuchó atentamente, esperando para las preguntas de contexto histórico que Chen había mencionado. Cuando vinieron, proporcionó su aporte preparado sobre los marcos de tratados preimperiales, entregando la información de manera clara y profesionalmente mientras mira las cartas estelares holográficas proyectadas en el centro de la mesa en lugar de en él. A la reina se dirigía ostensiblemente. Adesa Aon Kuo. Corte de voz de la reina Azara. A través de su explicación, David sintió todos los músculos de su cuerpo tensos a la intensidad controlada en su tono. Estás describiendo tratados del periodo de la dinastía Salara. ¿Te importaría explicar por qué los reclamos territoriales humanos guardan relación con los acuerdos alcanzados entre clanes Alari hace 800 años? No era una pregunta genuina. Fue un test, un desafío a su pericia enmarcado como indagación profesional. David sabía la respuesta de inmediato porque había anticipado esta objeción exacta. Ellos tratados de la dinastía Salara establecieron precedentes sobre cómo se podían negociar los límites territoriales entre partidos con concepciones fundamentalmente diferentes de propiedad y soberanía, explicó,
retirando datos relevantes en su libreta mientras continúa cuidadosamente sin mirar directamente a la reina Azara. Humanos y los Elari tienen marcos culturales divergentes similares en torno al control territorial. Los precedentes de Salara proporcionan un lenguaje diplomático establecido al que ambas partes pueden hacer referencia sin requiriendo que cualquiera abandone sus conceptos fundamentales. Él estaba mirando su bloc de datos mientras habló, luego en las pantallas holográficas, luego en el embajador Chen, en cualquier lugar menos en la reina. Podía sentirla mirándolo con una intensidad que le picaba la piel de conciencia, pero mirando directamente a ella se sentía imposible, no por el protocolo ahora, sino porque él sabía que si la veía a los ojos, perdería toda su línea de pensamiento y probablemente comenzaría a balbucear como un idiota. Una explicación adecuada, dijo la reina Azara, su voz tenía un toque que David no pude interpretarlo del todo. Aunque noto que parece que las cartas estelares merecen más su atención que la gente te estás dirigiendo. Hubo una pausa en la habitación, el tipo de silencio terrible que significaba que todos habían notado la tensión, pero nadie quería reconocerla directamente. David sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo los ojos fijos en su bloc de datos. Mis disculpas si mi estilo de presentación es insuficiente, Majestad. No pretendía ofenderme. Otra pausa, aún más incómodo que el primero. Entonces la reina Azara habló de nuevo, su voz perfectamente controlado, pero de alguna manera transmitiendo disgusto que hizo que David quisiera hundirse en el piso. Bueno, toma un 30-minute receso. En Aquo, requiero una conversación privada. Todos los demás despedido. La habitación se vació a una velocidad eficiente. Ambas delegaciones se sintieron claramente aliviadas por escapar de la tensión. El embajador Chen le dio a David una mirada que era a partes iguales simpatía y preocupación, ya que ella se fue, dejándolo a solas con la reina Azara y la certeza absoluta de que se las había arreglado para catastróficamente tornillo hasta su primer gran diplomático de la asignación. La reina Azara se sitúa en movimiento alrededor de la mesa con el mismo depredador gracia David había notado durante la recepción, el posicionamiento de la misma entre David y la puerta de una manera que no era del todo agresiva, pero definitivamente bloqueaba su ruta de escape más obvia. David permaneció sentado porque pararse requeriría acercarse a ella y su cerebro ya estaba luchando con gestión de proximidad. Adis Shaon Kuo, dijo la reina Azara, y su voz era más tranquilo ahora, pero de alguna manera más peligroso. Te voy a hacer una pregunta directa y espero una respuesta directa. ¿Por qué no me miras? La mente de David aceleró. A través de posibles respuestas, descartando opciones que sonaban demasiado débiles, demasiado presuntuosas o demasiado honestas. He estado siguiendo los protocolos culturales adecuados tal como los entiendo, Su Majestad. Quise decir sin falta de respeto. Has estado siguiendo protocolos que estaban desactualizados cuando gobernaba mi abuela, respondió la reina Azara, y ahora había ira genuina en su voz, rompiendo su control soberano. La cultura moderna de Elari espera contacto visual directo durante conversaciones formales. Tu continua evitación de mirarme se lee como miedo o desprecio, y no puedo determinar cuál es más insultante. David finalmente comencé a mirar hacia arriba y lamentándolo de inmediato porque la reina Azara estaba allí lo suficientemente cerca como para poder ver los complejos patrones en ella ojos. El ligero rubor de color en su cara que indica una fuerte emoción. Subrain tartamudeó sobre lo que había estado a punto de decir, perdiendo el hilo por completo. Allí, la reina Azara dijo, y algo en su expresión cambió. Me miraste durante aproximadamente 2 segundos antes de que tu mirada huyera haya pared detrás de mí. ¿Por qué? ¿Qué ofensa he causado que merezca este nivel de evitación deliberada? No has causado. David logró cualquier ofensa, luchando contra el impulso de mirar hacia otro lado nuevamente porque ella simplemente explicó que esa era precisamente la respuesta incorrecta. Lo juro, Su Majestad, no ha hecho nada malo. Esto es completamente mío fallando. Entonces explícamelo, exigió la reina Azara. Y debajo de la comando, David escuchó algo que podría haber sido herido. Explique por qué puede interactuar normalmente con los demás miembros de mi delegación, pero no se atreve a mirarme directamente. Mis asesores creen que me estás insultando deliberadamente como una especie de declaración política. Necesito saber si eso es cierto.
No es cierto, dijo David, probablemente demasiado alto, su profesional compostura se disolvió por completo bajo la intensidad de su atención. Nunca te insultaría deliberadamente. Tú eres brillante e intimidante, y me aterroriza cometer errores que puedan poner en peligro estas negociaciones. Y él se detuvo, pero demasiado tarde. La expresión de la reina Azara había cambiado de nuevo, la ira se desvaneció en algo más complicado. Me encuentras intimidante, dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras. ¿Es por eso que no me mirarás? ¿Por qué me temes? No exactamente, dijo David miserablemente, consciente de que ya había dicho demasiado, pero aparentemente incapaz de evitar empeorar las cosas. Y quiero decir, sí, estás intimidando porque eres un gobernante soberano con autoridad absoluta sobre un imperio y el poder para finalizar las negociaciones con una palabra. Pero no es por eso que no puedo mirar, entonces, ¿por qué? La reina Azara presionado, y ella se había acercado sin David darse cuenta de ello, lo suficientemente cerca como ahora que podía oler lo sutil perfume que ella usaba, algo que le recordó la noche que florecen las flores. David sabía que debía inventar una excusa diplomática, algo ahorro profesional y facial que resolvería esto sin crear complicaciones adicionales, pero él estaba agotado y abrumado, y ella estaba tan cerca que su cerebro había básicamente dejó de funcionar en cualquier capacidad útil. La verdad salió a la luz antes de que pudiera detenerla. Porque estás abrumadoramente hermosa, Su Majestad, y cada vez que trato de mirarlo directamente, pierdo mi capacidad de pensar, coherentemente, lo que parece una responsabilidad terrible para alguien cuyo trabajo es brinde asesoramiento diplomático claro. Entonces, he estado evitando mirarte porque esa parecía la única forma de siendo profesional. Pero al parecer, ese fue exactamente el enfoque equivocado, y he estado haciendo todo lo peor a través de incompetencia cultural y general de incomodidad. Pero el silencio que siguió a su mortificar la confesión era absoluta y terrible. David se quedó mirando el suelo, esperando. Él no sabía qué. Incidente diplomático, profesional de despido, posiblemente de prisión insultar a un soberano, a través de personal inadecuada comentarios. Que, la voz de la reina Azara era apenas un susurro. Todos al mando de la autoridad completamente ausente. ¿Lo que hizo exactamente decir? Me disculpo, Su Majestad, dijo David desesperadamente. Eso fue completamente inapropiado y poco profesional. Presentaré mi renuncia a esta misión inmediatamente y aceptar cualquier consecuencia. ¿Crees que soy hermosa? David se arriesgó a levantar la vista e inmediatamente se arrepintió porque la expresión de la reina Azara no se parecía a nada de lo que había visto de ella antes. El control de frío desapareció, reemplazado por algo casi vulnerable, como si su confesión se hubiera roto a través de una armadura cuidadosa para revelar a alguien debajo que no sabía cómo para procesar lo que acaba de escuchar. Yo sí, David lo logró. Obviamente, quiero decir, estás objetivamente hermoso, impresionante, en realidad. Supongo que todos piensan eso, pero son mejores para mantener compostura profesional de lo que aparentemente soy. Nadie me ha dicho nunca que soy hermosa, dijo la reina Azara en voz baja. Y ella sonó aturdida, como si él acabara de decir algo imposible. Soy un gobernante soberano. Soy temido, respetado y obedecido. Nadie lo ha hecho nunca, se detuvo, visiblemente recobrándose, pero sus manos temblaban ligeramente donde agarraban su túnica formal. David sintió que de alguna manera había tropezado con un territorio aún más peligroso que antes. Lo siento si me he cedido, realmente no quise hacerte sentir incómoda. No me has hecho sentir incómoda, dijo la reina Azara. Y ahora sonaba casi desconcertada. ¿Me has hecho? No lo sé. Nadie tiene mírame de la forma en que me estás mirando ahora. No en 5 años como reina. Posiblemente nunca. ¿Cómo estoy mirando, tú? David preguntó, luego se arrepintió de inmediato de la pregunta porque requería que mantuviera contacto visual. Mientras ella respondía. Y manteniendo contacto visual con la reina Azara mientras ella estaba mirarlo con esa expresión vulnerable estaba haciendo cosas absolutamente devastadoras para su capacidad de respirar normalmente. Como si fuera una persona en lugar de una corona, respondió la reina Azara. Como si vieras a Azara en lugar de reina Azara Basel.
Es inusual. Ella hizo una pausa, pareciendo luchar con algo interno y bastante abrumador si soy sincero. Pero ellos se mantuvieron a cargo del silencio, tampoco estoy bastante seguro de qué hacer con esta inesperada confesión desde direcciones opuestas. Finalmente, la reina Azara habló nuevamente, su voz recuperó parte de su dominio, pero permaneció más suave que su tono formal habitual. Necesito volver a mi delegación y dar una explicación de este receso. Tienes que volver a su delegación y prepárese para el resto de la sesión de hoy. Claro, David, ella usó su nombre de pila por primera vez, y escucharlo en su voz le hizo cosas desafortunadas a su sistema cardiovascular, sistema. A la hora de participar en el resto de las negociaciones, espero que te para mirarme bien. El protocolo moderno de Iltari requiere contacto visual directo durante intercambios profesionales. ¿Puede manejar eso? Voy a tratar, Su Majestad, David dijo, aunque su certeza interna de que sería capaz de mantener la coherencia profesional mientras miraba a ella propiamente estaba en algún lugar cerca de cero. Bien, dijo la reina Azara. Ella se mudó hacia la puerta, luego hizo una pausa y lo miró con una expresión complicada y descuidada y lo hizo, absolutamente nada que ayude a la capacidad de David de pensar con claridad. Y David, gracias por ser honesto conmigo, incluso si su momento fue absolutamente terrible y su entrega necesitaba un trabajo significativo. Ella se fue antes de que él pudiera formular una respuesta y David se derrumbó en ella silla más cercana, poniendo la cabeza en las manos y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Él había confesado su atracción por una reina soberana durante las negociaciones diplomáticas. Él le dijo que ella era hermosa en tonos de frustración profesional. De alguna manera, había atravesado su cuidadosa armadura hasta la persona debajo, y ella lo había mirado como si él le hubiera dado algo precioso. Este fue el peor error de su carrera o el comienzo de algo para lo que aún no tenía palabras, posiblemente ambos. El resto de ese negocio inclinada hacia adelante cuando algo le interesaba, la inteligencia enfocada en sus ojos que le hacía entender por qué ya los asesores la respetaban y temían en igual medida. Reina Azara, para ella parte, parecía diferente después de su conversación privada, menos fríamente controlado, más visiblemente comprometido con los debates. David notó que ella lo miraba cuando pensaba que él estaba concentrado en otras cosas, y cada vez que sus ojos se encontraron, había algo en su expresión que sugería que estaba procesando su anterior confesión. Las negociaciones en sí progresaron bien. David histórico de Marcos de hecho, resultó útil para romper un impas sobre la designación territorial, proporcionando un lenguaje que ambas partes podrían aceptar sin requerir que ninguna de las dos abandone sus posiciones fundamentales. Para cuando concluida la sesión, el embajador Chen parecía cautelosamente optimista, e incluso los asesores de Elari parecían menos hostiles hacia la delegación humana. Como todo el mundo archivada fuera de la sala de conferencias, la reina Azara hizo un gesto a uno de sus asesores y David se encontró se le acercó una mujer tallari con atuendo formal de corte. Adaseacuo, Su Majestad, solicita su presencia para una cena privada esta noche para discutir los protocolos culturales en detalle. Ella cree abordar los problemas de falta de comunicación entre su delegación y la nuestra sería beneficioso para el continuo negociaciones. Fue redactado como una necesidad diplomática, pero David sospechaba fuertemente lo que sea que la reina Azara quisiera discutir. Fue más allá de lo cultural formal protocolos. Por supuesto, estuvo de acuerdo porque rechazar una invocación real parecía una mala elección diplomática. ¿A qué hora y lugar? Comedor privado de Su Majestad habitación, 1900 horas. Te enviaré direcciones. David pasó las horas intermedias alternando entre revisar notas sobre la cultura Iltari y tratar de no entrar en pánico sobre tener una cena privada con la reina Azara. Se cambió de camisa 3 veces, luego se sintió ridículo por llevando lo que vestía a lo que aparentemente era una reunión profesional. Finalmente decidirse por algo apropiadamente formal, pero no pretenciosamente, se abrió paso a través de los pasillos de Harmony y hasta el sección de la delegación Elari. El comedor privado de la reina Azara fue sorprendentemente discreto en comparación con la grandeza formal de los espacios de negociación. Muebles cómodos, iluminación cálida, una mesa dimensionada para una conversación íntima en lugar de una ceremonia diplomática.
Reina, la propia Azara había cambiado de sus atuendos formales a algo más informal, aunque incluso su atuendo informal era elegante y claramente caro. Ella despidió al miembro del personal que escoltó David, dejándolos solos en el espacio tranquilo. Gracias por aceptar mi invitación, dijo la reina Azara, haciendo un gesto para que David se sentara. Espero que tú comprenda que esta conversación debe permanecer privada, no secreta, pero no algo de lo que tampoco informaremos formalmente a nuestras respectivas delegaciones. Yo entiende, respondió David, tomando el asiento ofrecido y tratando de proyectar compostura profesional. Él absolutamente no sentí. Pasé la tarde pensando en nuestra conversación anterior, continuó la reina Azara, vertiendo lo que parecía vino de Elari en 2 copas con elegancia practicada. Específicamente, he estado tratando de entender por qué tu confesión me afectó tan fuertemente. David aceptó el vino. Ella le ofreció un vaso, agradecida por tener algo que ver con sus manos. Me disculpo de nuevo por lo inapropiado momento y entrega de esa confesión. Fue poco profesional. Fue honesto, la reina Azara corrigió, lo cual es lo suficientemente raro en mi posición que todavía no estoy completamente segura de cómo procesarlo. Ella tomó un sorbo de su vino, estudiándolo sobre el borde de su copa. ¿Sabes lo que es ser temido por todos, a tu alrededor? Que la gente te obedezca porque debe hacerlo o te halague porque quiere algo. No me puedo imaginar, David admitió. Que los sonidos de aislamiento. Lo es, reina Azara, dijo en voz baja. He sido reina durante 5 años. En ese tiempo, nadie se ha atrevido a dime todo lo que no era un informe formal o calcula la adulación. Mi asesor es temor de mi desagrado. Mi corte, los temores de mi autoridad. Incluso mi familia me trata como a un soberano en lugar de una persona. Ella hizo una pausa. Y entonces, un cultural humana en su primer diplomático de asignación, se negó a mirar a mí por días porque me encuentran demasiado hermoso pensar alrededor. Es, posiblemente, la más auténtica, cosa que nadie ha dicho para mí desde que tomé el trono. Todavía creo que mi entrega necesitaba trabajo, dijo David, apuntando a que el humor ligero cortara, a través de la tensión. Los labios de la reina Azara se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa real. Su entrega fue terrible. Parecías ofendido de que yo fuera atractiva, como si fuera un inconveniente que no habías planeado. Eso fue un inconveniente que no había planeado, confirmó David. Se suponía que debía proporcionar una orientación cultural clara basada en la experiencia académica. En cambio, he estado cortocircuitar mentalmente cada vez que entras en una habitación. Y, sin embargo, tu guía ha sido valioso a pesar de su cortocircuito mental. La reina Azara observó, sus marcos históricos de esta tarde realmente funcionaron. Hicimos un progreso que ha estado estancado durante semanas, me alegro de poder ser útil más allá de insultarte inadvertidamente por incompetencia cultural. David dijo que ellos hablamos durante la cena, la comida fue excelente y cuidadosamente preparada para acomodar tanto a humanos como a Iltari, requerimientos dietéticos. Y David se encontró relajándose gradualmente a medida que ella conversación progresó. La reina Azara era diferente en este entorno privado, menos formal, más dispuesta a mostrar humor y curiosidad genuina. Ella le preguntó sobre su formación académica, cómo había interesarse en la cultura Elari, cómo era aplicar el conocimiento académico a la diplomacia práctica. Es aterrador, honestamente, admitió David. Estudio académico te da conocimiento pero no sabiduría. Conozco precedentes históricos y marcos culturales, pero no tengo la experiencia para saber cuándo esos marcos no se aplican a situaciones modernas como los protocolos de contacto visual. Estaba tan concentrado en seguir lo que había aprendido que nunca cuestioné si podría hacerlo estar desactualizado. Estás siendo demasiado duro contigo mismo. La reina Azara dijo que la mayoría de la orientación cultural ha sido excelente. Simplemente estás trabajando desde un protocolo obsoleto que coincidió con una dificultad personal para mirarme directamente. Pero la dificultad personal empeoró el problema del protocolo, David reconocido. Si me hubiera sentido cómodo mirándote, probablemente me habría dado cuenta de que otros Elari no lo estaban, siguiendo los mismos protocolos y ajustados en consecuencia. En cambio, yo era tan aliviado de tener una excusa cultural para no mirarte que nunca lo cuestioné.
¿Por qué mirarme te hace tan incómodo?, preguntó la reina a Sara, inclinándose ligeramente hacia adelante. Has me explicaron que me encontraba hermosa, pero esa no puede ser la explicación completa. Seguramente, te has encontrado gente guapa antes sin perder tu capacidad de funcionar. David consideró cómo responder a eso honestamente sin hacerlo aún más incómodo. No es solo que seas hermosa, dijo finalmente. Es eso, eres hermosa, brillante y poderosa y aparentemente todos te temen excepto yo. Y me aterroriza que voy a decir algo monumentalmente estúpido que pone en peligro las negociaciones que importan a nuestros dos pueblos. Cada cuando te miro, soy consciente de todas esas cosas simultáneamente. Y mi cerebro simplemente se detiene tratando de procesar todo al mismo tiempo que intenta proporcionar información diplomática útil. Eso es mucho con lo que lidiar al tratar de trabajar, observó la reina a Sara. Y había algo casi simpática en su expresión. Sin embargo, David admitió que ha sido un desafío marginalmente menos desafiante ahora que entiendo que he estado siguiendo protocolos obsoletos y creando problemas que no necesitaba existir. Los protocolos obsoletos fueron un síntoma, no la causa, dijo la reina a Sara en voz baja. Ella había terminado su vino y ahora simplemente lo miraba con una intensidad que hacía a David hiperconsciente de cada punto de contacto entre él y la silla que él estaba sentado adentro. La causa es que te sientes atraído por mí y no sabes qué hacer con eso mientras mantienes límites profesionales. No era una pregunta, así que David no trató de negarlo. Sí, esa es una evaluación precisa de la situación. Me encuentro en una dificultad similar, dijo la reina a Sara, y su voz se volvió un poco inestable de una manera que hizo que la atención de David se centrara por completo en ella con repentina intensidad. He gastado 5 años manteniendo un control absoluto sobre mis emociones y reacciones porque mostrar vulnerabilidad como reina es peligroso, pero de alguna manera te las has arreglado para superar esos muros con tu terrible confesión y tu obvia torpeza, y su genuino respeto por mi cultura. Me encuentro con ganas de seguir las conversaciones más allá de lo diplomáticas necesidad lo exija. Su Majestad, David comenzó, entonces se detuvo porque él no tenía idea de cómo terminar la frase. Aerara, la reina a Sara interrumpido. En privado, prefiero a Asher. La formalidad es agotadora cuando no estoy actuando la soberanía. A Sara, David repitió, pruebas de su nombre en su voz y el hallazgo se sentía natural y aterrador. Tengo que ser claro acerca de algo. No estoy tratando de perseguir cualquier cosa inapropiada. Sé que cualquier tipo de relación personal entre nosotros sería complicado por nuestras respectivas posiciones y las negociaciones en curso, no lo intentaba. Lo sé, dijo a Sara amablemente. Estabas siendo honesto sobre una dificultad que experimentabas al intentar hacer tu trabajo. Eso es diferente a engañarme o intentar usar la atracción personal para obtener ventajas diplomáticas. Ella hizo una pausa. Aunque debería ser claro sobre mi propia posición, estoy interesado en seguir conociéndote, David. No porque sea diplomáticamente útil, pero porque me ves como una persona en lugar de una corona, y eso es lo suficientemente raro como para ser precioso. No sé cómo funcionaría eso en la práctica, dijo David con cuidado. Somos de diferentes especies, diferentes culturas, y tú eres literalmente un gobernante soberano mientras que yo soy diplomática junior. El diferencial de potencia por sí solo hace que esto sea complicado. Todo en mi vida es complicado, Sara respondió con una leve sonrisa. Agregando una complicación más que realmente me hace feliz parece una compensación razonable. Ella se quedó de pie moviéndose alrededor de la mesa Parece más cerca de donde David se sentó, y se encontró mirándola con todo su cuidado profesional, distancia completamente disuelta. No te estoy pidiendo nada que no estés dispuesto a dar, y ciertamente no lo estoy, al mando de cualquier cosa más allá de lo que requiere el protocolo diplomático, pero estoy diciendo que si estás interesado en explorando cualquiera que sea esta conexión entre nosotros, estoy abierto a esa posibilidad, aunque es complicado y potencialmente problemático, David preguntó. Especialmente porque es complicado y potencialmente problemático, confirmó a Sara. Simple y sin complicaciones las cosas son fáciles de descartar. Las cosas complicadas y problemáticas requieren genuinos compromiso y esfuerzo, que tiende a producir resultados más significativos. David se puso de pie,
lo que los acercó lo suficiente como para que pudiera ver los sutiles patrones en sus ojos. La forma en que sus orejas se inclinaron hacia adelante lo que estaba aprendiendo indicaba interés o atención. Estoy interesado, él admitido. Estoy aterrorizado e inseguro sobre cómo navegar esto sin causar problemas, pero definitivamente estoy interesado. Entonces lo resolveremos juntos, dijo a Sara. Y ella sonreía ahora, genuina y desprotegida de la forma en que David sospechaba que pocas personas lo habían visto. Empezando por qué te sientas cómodo mirándome sin tu cerebro cortocircuitar, porque eso parece una habilidad fundamental para lo que venga después. Eso podría requerir algo de práctica, David advirtió. Sospecho que disfrutaré viéndote practicar, respondió a Sara, y había algo casi juguetón en su voz que hizo que David se diera cuenta de que estaba coqueteando con él, lo que hizo absolutamente nada que ayude a su capacidad para mantener un pensamiento coherente. Hablaron durante una hora más, aparentemente sobre protocolos culturales y marcos diplomáticos, pero realmente aprendiendo unos de otros de maneras que no tenían nada que ver con sus roles profesionales. David aprendió que a Sara amaba la historia como tanto como él, que ella pintaba como pasatiempo privado, que encontraba agotadora pero necesaria la política judicial. A Sara se enteró de que David originalmente había querido ser xenoantropólogo, que era terrible en la mayoría de los deportes, pero excelente en ajedrez, que realmente amaba la tediosa investigación que la mayoría de la gente encontraba aburrida. Cuando finalmente separados a altas horas de la noche, David regresó a los aposentos de la delegación humana con la cabeza dando vueltas desde vino y conversación, y la realidad surrealista de que una reina le diga que ella estaba interesado en él. No tenía idea de lo que vendría después. Pero por primera vez desde que llegó a Harmony's Edge, estaba ansioso por averiguarlo. Aquellas semanas restantes de negociaciones adquirieron un carácter diferente después de esa cena privada. Públicamente, David y la reina Azara mantuvo perfecta formalidad profesional. Proporcionó orientación cultural. Ella dirigió a su delegación a través de discusiones territoriales complejas. Interactuaron con la cortesía diplomática apropiada y nada más. Pero en privado, había más cenas, más conversaciones que iban más allá del protocolo. Hacia una conexión genuina, más momentos en los que Azara dejó escapar su máscara soberana para revelar a la persona debajo. David se sintió fascinado por la complejidad de su posición y personalidad. Ella era simultáneamente la despiadada operadora política que los informes de inteligencia habían descrito a alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de su gente. Alguien que hizo difíciles decisiones porque eran necesarias y no porque fueran fáciles. Ella tenía un sentido del humor seco que surgió cuando se sintió lo suficientemente segura como para mostrarlo. Y ella hizo preguntas sobre humanoscultura con la misma curiosidad analítica que David aportó a su estudio de sociedad del Ari. Azara, a su vez, encontró que la transparencia de David era cada vez mayor, entrañable. Llevaba sus emociones abiertamente, lo que era refrescante y ocasionalmente preocupante para alguien acostumbrado a leer sutiles señales políticas. Cuando estaba nervioso hablaba demasiado. Cuando estaba entusiasmado con un descubrimiento histórico, no podía contener su entusiasmo. Cuando miró al mirarla con esa misma expresión abrumada que había comenzado toda esta situación, sintió algo cálido y floración desconocida en su pecho. Las negociaciones progresaron constantemente hacia un tratado de paz preliminar que ambas partes pudieran aceptar. Cultura de David. Los marcos demostraron ser genuinamente útiles, proporcionando un lenguaje diplomático que unía conceptos humanos y de Altari. Diferencias. Cuando llegaron a la última semana de conversaciones, el resultado parecía prometedor. No es perfecto, pero un bases para la cooperación futura. Fue durante esa última semana que Azara le hizo una propuesta sorprendente, atrapando a David en un pasillo tranquilo después de una negociación particularmente exitosa sesión. Tengo una pregunta para ti, dijo sin preámbulos. Cuando estas negociaciones concluyan y vuelvas a espacio humano, ¿cuáles son tus planes? No estoy seguro, admitió David. Probablemente volver a la Tierra, interrogar a mis superiores. Tal vez escribir algunos artículos académicos sobre la aplicación práctica de protocolos culturales. Eventualmente, imagino que me asignarán a otra misión diplomática, aunque probablemente no tan importante como esta. ¿Qué si tuvieras otra opción?
Azara preguntó con cuidado. Mi corte ha tenido una cultura puesto de enlace vacante durante varios años, alguien que pueda asesorar sobre interacciones con otras especies, proporcionar contexto histórico, ayuda a navegar las diferencias culturales en contextos diplomáticos. La paga es generosa. Ella posición conlleva una autonomía significativa y estarías basado en Outram en la corte imperial. David sintió su corazón acelere la velocidad. Me estás ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo una posición que realmente necesita llenarse y para lo que está realmente calificado. Dijo Azara, pero sí, también te estoy ofreciendo una forma de continuar con lo que hemos comenzado sin las complicaciones de tratar de mantener una relación a través de los límites de las especies y los territorios políticos. Esa es una oferta significativa, dijo David, con la mente acelerada por las implicaciones, tendría que discutirlo con mis superiores, probablemente negociar los términos con su administración, averiguar logística de ciudadanía humana y residencia Elari. Todo lo cual se puede arreglar si estás interesado, Azara interrumpió amablemente. No te estoy pidiendo que me des una. Responde hoy. Te pido que consideres la posibilidad. ¿Por qué? Preguntó David sin rodeos. Quiero decir, sí, tengo experiencia relevante, pero debe haber otros candidatos calificados que no vienen con las complicaciones de ser un ciudadano extranjero. Ha sido lo que hemos ido haciendo estas últimas semanas. Porque me ves como Azara en lugar de solo la reina Azara, ella dijo simplemente, porque tú hazme reír y desafía mi forma de pensar y no me temas como lo hacen los demás. Porque tenerte en la corte significa continuar teniendo a alguien en mi vida que me valore como persona en lugar de como un activo político. Ella hizo una pausa. Y sí, porque estoy interesado en ver a dónde nos lleva esta conexión entre nosotros, y eso es significativamente más fácil si estamos en el mismo sistema planetario. Eso es honesto, observó David. Usted establece un precedente de honestidad con tu terrible confesión de que mi belleza es inconveniente. Azara respondió con leve sonríe. Intento mantener ese precedente. Lo consideraré seriamente, David. Prometido. Aunque tengo que advertirte que tenerme en tu corte podría causarte complicaciones que no habías anticipado. No soy muy bueno en la intriga política y probablemente ofenderé accidentalmente a personas importantes a través de la cultura, ignorancia. Mi corte podría usar a alguien que sea malo en la intriga, dijo Azara. Todos los demás lo son demasiado bueno en eso. Tener a alguien refrescantemente transparente puede ser valioso precisamente porque es inusual. Se separaron de David prometiéndole darle una respuesta antes de que concluyeran las negociaciones y él gastará los siguientes días en un intenso debate interno sobre si aceptar su oferta fue increíblemente inteligente o increíblemente estúpido. Consultó con el embajador Chen, quien sorprendentemente estaba apoyando la idea, señalando que tener un enlace cultural humano en la corte Altari podría significativamente mejorar las relaciones diplomáticas a largo plazo. Envió un mensaje a sus asesores académicos sobre tierra, quienes alentaban con entusiasmo, viendo esto como una oportunidad sin precedentes para la investigación cultural y la aplicación práctica. Pero en última instancia, la decisión se redujo a algo más simple que la oportunidad profesional o la utilidad diplomática. ¿Iso quiere continuar desarrollando esta conexión con Azara? Quería saber qué podría crecer a partir de un comienzo construido sobre confesiones incómodas y vulnerabilidad inesperada. La respuesta, se dio cuenta David, fue sí, absolutamente sí. Le dio a Azara su respuesta el último día de negociaciones en un momento tranquilo después de que se firmara formalmente el tratado preliminar y ambos las delegaciones se preparaban para partir. Acepto su oferta, dijo simplemente, con el entendimiento de que habrá logística que resolver y probablemente cometeré innumerables errores al adaptarme a la vida cortesana de Elari. La sonrisa de Azara era brillante y genuina, transformando la cara en algo radiante. Cuento con los errores. Mantendrán las cosas interesantes. No hago promesas sobre ser interesante de manera positiva, advirtió David. Me arriesgaré, respondió Azara. 2 meses más tarde, después de extensas negociaciones entre Human y Elari Diplomatic Servicios, David se encontró llegando a Alprime como el recién nombrado enlace cultural con la corte imperial. Azara lo conoció personalmente en el puerto espacial,
lo que causó un gran revuelo entre los funcionarios judiciales presentes y le dieron la bienvenida formalmente a su servicio en privado, en las habitaciones que le habían preparado y que eran mucho más agradables de lo que esperaba. Ella le dio la bienvenida con menos formalidad. Entonces ella dijo que estaba parada en la puerta de su casa con eso, la misma expresión descuidada que había llegado a reconocer específicamente para él. ¿Tú realmente vino? Dije que lo haría. David respondió, aunque me reservo el derecho de pánico sobre si esta fue una buena decisión una vez que la realidad de vivir en un mundo extraño y trabajar en una corte imperial se instala por completo. El pánico es comprensible, dijo a Sara. Solo inténtalo para mantener tu habilidad de mirarme mientras entras en pánico. Hemos trabajado duro en esa habilidad. Yo hago no.